Ya estamos en contacto con la presidenta del Tribunal de Sentencia que condenó a Ramón González Dar, la doctora Claudia Cricioni. Doctora, buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, querido Carlos, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias por atendernos, doctora. A No, por ver, favor. para recordar un poco esto porque la Sala Penal acaba de confirmar la sentencia que el tribunal que usted presidió dictó en el caso de Ramón González Dar. O sea, confirma en su totalidad la sentencia y queda firme de esta forma entonces la condena de 15 años de cárcel para Ramón González Dar y Fernando González Carjallo, que fue condenado a 5 años de cárcel. Sí, 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 salió la inadmisibilidad de la casación y entonces sí, ahí ahora debería darse el siguiente paso que es la ejecución de la sentencia. Doctora, y a ver, ¿qué podés recordarnos de ese, para refrescar un poquitito la memoria a la gente que nos escucha y nos ve entonces en cuando juzgaste ese caso en aquel entonces? Y mira, lo que yo les puedo recalcar, siguiendo el tema que habíamos hablado la otra vez respecto a que el país había sido evaluado con relación a la cuestión de la persecución del lavado de activos y en consonancia con eso, esta sentencia realmente para el informe y para el seguimiento posterior va a ser porque esta no entró en la evaluación, esta sentencia ya no entró en el periodo de evaluación, pero esta me parece que va a ser muy importante porque fíjate que dispone un comiso de 40 millones de dólares en un solo caso. Y para darte los antecedentes del Paraguay, en 6 años de evaluación, en todos los casos se logró, sumado todo, incluso drogas, hecho precedente lavado de drogas, un comiso de 20 millones de dólares. O sea, esto realmente me parece que es muy importante para el país también y en su avance en una forma de encarar estos hechos punibles contra el patrimonio y hechos punibles así financieros contra el orden económico. Me parece que es algo bastante positivo porque esta causa además tiene los componentes que se requieren, que según los estándares de AFILAT inició con un informe de CEPRELAT, es decir, me parece a mí que esto es muy importante y la investigación financiera patrimonial y sobre todo la cuestión relativa al comiso, como fue determinado por el tribunal, como esto era, y eso es seguramente algo que no sé si va a volver a ocurrir, todo fue bancarizado. Entonces, lo que suele ser difícil para determinar el hecho precedente y que el objeto, el bien provenga exactamente de este hecho antijurídico, en esta causa no hay ninguna duda porque esto estaba hecho a través del sistema financiero. Entonces se puede establecer perfectamente el origen del bien antijurídico. Claro, o sea, en este caso, a ver, se tiene ya plenamente asegurado entonces esos bienes por esa cantidad de monto. Imagínese, o sea, duplica la cantidad del monto de lo De comisado seis durante años. 6 años. El último Sí, informe hace Prelat, así mismo es. y Entonces, por eso me parece que esto es muy importante de destacar. claro, por eso quiero insistir. Entonces, todos esos bienes están asegurados, ¿verdad? O sea que se va a poder efectivizar ese comiso de bienes. Sí, sí, ahora esto va al juzgado de ejecución, que es el encargado, y va a pasar seguramente la administración de esto a Senadico. Claro, y es justamente esa parte le quería preguntar. El procedimiento se tiene que ejecutar esa sentencia, o sea, la pena carcelaria y la pena de comiso Claro, más que todas las estableció. Y cuestiones accesorias. esa pena de comiso, ¿cómo se ejecuta? ¿A cargo del juez de ejecución también o cómo queda, El doctora? juez de ejecución, pero a la administración de esto pasa a Senadico, que en este caso también, como digo, como se tratan de cuentas bancarias, CDA y todo esto, eh, va a ser muy beneficioso también para ellos, porque fíjate que administrar inmuebles, estancias y eso es más complicado, en cambio esto es mucho más fácil. Esto es efectivo, doctora. ¿Perdón? Esto es dinero en efectivo.
No, son cuentas, eran cuentas y CDAs. En cuentas y CDAs, o sea, digamos, pero sí asegurado en cuanto a Sí, todo monetario, digamos, no, acá no hay todo monetario, muebles y ni exactamente. inmuebles. Eso es lo que quiero Sí, entender bien. sí, es todo monetario, pero además también había sido asegurado y hay medidas cautelares sobre cuentas de ahorro, sobre inmuebles, sobre bienes muebles, porque nosotros teníamos también la obligación de asegurar la reparación del daño a las víctimas y seguramente que las víctimas ahora van a empezar su acción para resarcimiento también. Supongo que eso lo van a hacer y también nosotros habíamos previsto esto del aseguramiento, no solamente del comiso, sino de la reparación del daño a las víctimas. Esa, También con las medidas cautelares que tenían que ver con inmuebles y vehículos. doctora, ese resarcimiento a las víctimas, ¿cuál sería el procedimiento? Si nos puedes explicar, por favor. Sí, y las víctimas pueden optar en ir a un resarcimiento conforme a las reglas del proceso civil o podrían optar por un resarcimiento que está establecido en un capítulo especial del Código Procesal Penal que sería ante el tribunal ante nosotros, al tribunal de sentencia. Esa es una opción exacto. para las víctimas. Y bueno, yo creo que ese es el camino más rápido, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, En la está parte previsto penal. así. Sí, está previsto así, pero igual se le da siempre la opción a la víctima. Claro. ¿Y eso es un juicio independiente o cómo es? Si no podés explicar para quitarnos un poco la ignorancia, doctora, en ese tema. No, ese es un juicio en el cual si se sigue el procedimiento especial previsto en el Código Procesal, entonces lo que abrevia, digamos, es que el hecho antijurídico, el injusto que fundamenta el resarcimiento está basado en lo que dice la sentencia. Entonces ahora lo que se debería hacer en un procedimiento especial, bastante abreviado, es que las víctimas hacen una propuesta y justifican el monto del perjuicio y solicitan la reparación del daño. Procedimiento abreviado. Cuando usted habla en un procedimiento especial abreviado, ¿cuánto tiempo más o menos se Abreviado estima? con relación, Exacto, con el tiempo. relación a lo que es el juicio ordinario Sí, civil de reparación de sí, resarcimiento. señora. ¿Cuánto más o menos sería un plazo establecido dentro de... Los plazos establecidos en el código son bastante cortos, realmente son bastante cortos y bueno, esto debería terminar en meses. Doctora, Siempre y cuando, bueno, se siga todo normalmente. claro. Doctora, y a ver, ahí pueden recurrir o pueden reclamar solamente las personas que querellaron o las que acrediten ser víctimas. ¿Cómo se lleva adelante ese juicio? Porque creo que en este caso hubo solamente 2 personas que querellaron en este proceso o en esta investigación. Sí, en el proceso querellaron 2 personas, eso es cierto, y esas 2 personas se presentaron como víctimas, pero nosotros en realidad hemos establecido 156 y 155 víctimas, que son las que tendrían el derecho. Establecieron 155, eso está bien establecido en la sentencia, con Sí, nombre, eso está apellido, bien identificado. establecido. Eso era lo que nosotros habíamos explicado, que no jamás, y eso yo lo había explicado bien, nosotros no nos excedimos en el sentido del principio acusatorio. Lo que pasa es que se presentaron 2 querellantes y se hizo, digamos así, hincapié en esas 2 personas, pero en la acusación se mencionaban estas 156 víctimas que nosotros vinculamos con las denuncias que él les había hecho por estafa, que nosotros establecíamos que fueron denuncias falsas, y entonces, claro, el monto que él denunció supuestamente por estafa era en realidad el monto del préstamo por usura, que fue el hecho precedente. Nosotros eso desarrollamos a partir de lo que estaba en la acusación e hicimos la advertencia conforme el 400 sin cambiar los hechos, pero nosotros sí establecimos en nuestra sentencia específicamente los nombres de esas personas. ¿Cuántos son 155? 155. 155 son entonces, además de los querellantes. Sí, además, no, en total, con los dos Con los 2 querellantes, 155 personas entonces las que están plena y jurídicamente habilitadas para pedir ese resarcimiento ante el tribunal que usted preside entonces. Sí.
Correcto. Doctora, muchísimas gracias por la paciencia y por la No, explicación por que nos favor. da siempre para que podamos entender este tipo de procedimientos. Muy amable y que tenga Por un favor. excelente fin de semana, doctora. Muchas gracias igualmente. Hasta luego.